Bueno, Carla Pitiot, Carla, gracias por estar aquí, Karina Banfi, Álvaro González y Sergio Abrevaya. A los cuatro, gracias por estar aquí. Quiero mostrarles un momento del presidente hoy muy enojado, muy caliente, como él mismo dijo. Lo vamos a ver y después discutimos si hay un nuevo Macri o no y pasamos también a otros temas de la agenda política. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, es inaguantable, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más, porque son muchos años. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Sergio, este es un presidente distinto porque este estilo así apasionado, desbordado, empezó también el 1 de marzo. ¿Qué interpretación política vos hacés y qué te parece además? Me parece que lo está enojando la realidad. Y cuando no te la podés agarrar con la realidad, te la agarrás con los que la relatan, digamos, y le dicen, creciendo se puede y no está creciendo. Hay una realidad grave. Hoy justo tuvimos la posibilidad de charlar con algunos empresarios. Una, casi llorando, contaba la situación de que la AFIP lo embargaba 72 horas, le embargó la cuenta corriente, no podía pagar, iba a depositar para que no le caigan los cheques que había girado, va a la AFIP y el de la AFIP le dice, ¿y usted qué hizo para llegar a esta situación? Y ella que le iba a decir, ¿no lees lo que está pasando en la economía? Y lo mismo sucede con, contaba ella misma, con las facturas que le llegan de electricidad. Esta es la realidad que está sucediendo. Entonces todos tratamos de explicarle un país que puede ser distinto y Macri se enoja. No es un tema de mentiras o verdad, es la realidad. La realidad es esa. En ese caso, ¿qué es lo que falta? Porque el oficial de la AFIP, hasta legalmente quizás está obligado a hacer eso. Pero no hace falta que alguien le dé una orden, pero claro, le dé una instrucción. Hace meses. En mi caso, por lo menos yo lo venimos advirtiendo hace tiempo. Tienen que parar, tienen que declarar una emergencia de un año en la que no embargan a las pymes, tienen que frenar. Tienen que frenar, porque si no, no van a recaudar nada. Y lo mismo sucede con las tarifas, tienen que frenar un tiempo. Y eso permite crecer. Entonces la discusión sobre el crecimiento existe. No es que él dice mentira el que dice que se puede crecer. Existe, es un tema de realidades, ¿no? Álvaro, ¿cómo ves a este presidente enjundioso? Yo creo que yo lo conozco hace muchos años a Mauricio. Sí. Me ha tocado trabajar con él en la ciudad y ahora en el Congreso. Y me parece que, sinceramente, él está fastidiado con la situación, porque está convencido de que el rumbo que ha tomado la Argentina es el rumbo correcto. Nosotros venimos de muchísimo tiempo donde el despilfarro, donde la energía, yo entiendo, y es difícil tratar de entender la economía por un caso puntual, y lo entiendo, y es atendible. Ahora, siempre lo más fácil es decir, che, no cobren más impuestos. Bueno, ¿de qué vive el Estado? ¿Cómo pagan los salarios? Pues hay que ser responsables también. Entonces me parece que el presidente lo que ha planteado... ¿Estaba dirigido a Labaña ese discurso? No sé a quién estaba dirigido. Yo creo que estaba dirigido a aquellos que graciosamente dicen, ay, esto se resuelve creciendo. Y el presidente dice, pero qué novedad. Ahora, los elementos con los que uno cuenta para que eso ocurra, nosotros hoy tenemos un problema con la macroeconomía que no podemos terminar de estabilizar. Eso impacta, y lo digo como oficialista, directamente en la micro. Ahora, hay otro camino, hay otra posibilidad. Durante muchísimos años, el gobierno anterior tomó la decisión política, durante 12 años, de decir, señores, en la Argentina las tarifas no se pagan. Las consecuencias son las que vivimos hoy. 12 años después, donde las tarifas no se pagaban, entonces no hubo inversión, el déficit era gigantesco, hoy tenemos que ir a un déficit cero, donde ¿dónde te financiás vos si no emitís? Tenés que endeudarte. Tuvimos, por suerte, los reflejos necesarios como en el peor momento para poder acudir al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario ha hecho una apuesta a la Argentina, no el Fondo Monetario en sí mismo.
los distintos países del mundo. Eso estuvo patentizado en el G20. Vinieron todos los países del mundo a decir que el rumbo que había tomado la Argentina... A ver, Carla, sí, después seguimos. Sí, me parece que el presidente, en vez de calentarse, en realidad no se puede dar el lujo de calentarse y no se puede dar el lujo de enojarse, creo que no solo por los argentinos que confiaron en él, y algunos que posiblemente también sigan confiando en él, sino porque él ya es presidente de todos los argentinos y argentinas. Entonces, él conduce los destinos de este país y no puede enojarse. Por otro lado, yo lo escuchaba también en el discurso cuando él hablaba de que lo que a él le enoja es los consejos de otros líderes o de quienes le dicen a él que hay soluciones mágicas. Yo lo recuerdo a Mauricio Macri diciéndonos a todos que él solucionaba rápidamente el problema de la inflación. Eso yo no me lo olvido porque hay mucha gente que le creyó en ese momento. Entonces, hay que dejar la soberbia de lado. Cuando yo estoy cansada, le pido a alguien que me ayude. Entonces, yo lo que no veo en el presidente, y sí me encantaría que él tenga esta actitud, porque desde la oposición nosotros podemos ayudar al presidente y al gobierno a hacer aportes constructivos, pero vos te tenés que dejar ayudar. Entonces, yo veo un presidente, vos lo preguntabas, ¿cómo lo ves al presidente? Yo veo a un presidente soberbio, subido en la soberbia, que no baja, que él cree y está bien que él crea y se la crea para que los demás le crean que tomó el camino correcto. Ahora, la realidad no es esa, porque los números no marcan eso y la expectativa de la gente y la credibilidad de la gente en que las cosas van a mejorar no está. Karina. Bueno, voy a disentir con mi amiga Carla, porque la verdad, si hay algo que carece el presidente Macri es de soberbia. Un presidente, creo, inédito en la historia de la Argentina, que ha sabido reconocer sus errores, y no tanto en términos de la dialéctica o en función del propósito de lo que se quiere lograr, y que luego de hacer y estar y tratar de principalmente combatir la inflación, como lo dijimos en campaña y como lo dijimos durante toda la gestión, realmente es un problema estructural muy difícil y que no lo va a resolver un gobierno, lo vamos a resolver entre todos, porque tiene que ver con la confianza, porque tiene que ver con un montón de factores que van a implicar que podamos romper con esa estructura de tantos años de la economía cíclica argentina. Ahora, a mí me gusta este presidente. Me gusta un presidente que tiene la capacidad de enojarse y mostrarse tal cual es. Nosotros lo conocemos, trabajamos con él, sabemos que es así. Sabemos que tiene esa capacidad y cuando la cosa no funciona o cuando nosotros no logramos los resultados en el Congreso que necesita para la gestión, el gobierno lo enoja. Y creo que está bueno mostrarle a la gente que se muestre de manera genuina, ¿no? Y no de pronto buscar el tono adecuado porque empezamos un año electoral. Acá lo más importante que me parece que es cómo entre todos dejamos de lado las soluciones mágicas y empezamos a hablar de cuáles son estas propuestas. Nosotros como oficialistas todos saben cuál es nuestra propuesta. Queremos conocer las propuestas de la oposición que tienen aspiraciones para ser presidentes. Yo te tiro varias. Buenísimo. Por supuesto que las dos que dije al principio, porque si vos tenés los dos sectores tenés, que han ganado en estos 3 años como nunca, bancos, que es ahí donde tenés que intervenir. Los bancos ganan siempre, Sergio. Sí, ganaban con Cristina. Cristina decía, nunca ganaron conmigo, como con otros, y ahora... pero llegó Macri. Cristina no... Pero llegó Macri. Llegó Macri, claro, y los superó. Así que ese es un tema en el cual hay que revisar lo que ha sucedido, ¿no? Esto me parece que es recurrente, pero que pueden revisar las tasas, pueden revisar lo que hablaban antes con Santiago Bulla. El segundo ganador son las energéticas. Yo comprendo que estaban atrasadas, pero también tenés que medir cómo va funcionando la economía, si no el mayor impulsor de la inflación es el gobierno. ¿Qué podés hacer? Frenar la cantidad infernal de aumentos que tenés un año. ¿Qué puedes hacer con los embargos de la FIP? No hacerlos por un año. ¿Qué puedes hacer con tus bancos oficiales? Un Estado que no sabemos cómo financiarlo. Bueno, pero yo no creo que haya que quitar todos los impuestos. Me parece que tiene que jugar gradual entre que... Porque el problema de que se arruinen las pymes es que no van a pagar. El problema es que la gente se quede sin trabajo. Sí, claro. Es que no hay consumo, y que vas a tener que subsidiar más. Y está mal, la gente quiere tener trabajo, no subsidios. Y lo otro, tenés
bancos oficiales. ¿Por qué un banco oficial cobra 90 o 100% de tasa de una tarjeta de crédito de un tipo que está en el supermercado estirando la plata con la tarjeta para pagar el pago mínimo? Baja la tasa. Igual te digo que con los bancos oficiales yo no me metería porque lo llevaron al presidente del Banco Nación al Congreso estos días para hablar de cómo está el sistema de la situación de liquidez del Banco Nación. No creo que el Nación le pueda regalar un peso de tasa. Pero en Ciudad, por lo menos te aseguro que si tiene ganancias permanentes, puede bajar las tasas. Esas son propuestas concretas que Ahora, permiten... ustedes son todos políticos, todos tienen experiencia. ¿Cómo se imaginan que va a ser esta campaña? ¿Cómo se imaginan salir a hacer campaña en estas condiciones? No estoy diciendo solo para el oficialismo, para el político. Pero ustedes, el resto, por ejemplo, tampoco tienen que tener mucho cuidado en no errarla, digamos. La situación está, la piel está irritada como porque hay que entrar justito y sin irritar más. Rubén, lo primero que intentamos, por lo menos en mi caso, conozco a Cari también, en el Congreso, en la televisión, en los timbreos, es poner la cara y decir, nosotros no las sabemos todas. Yo escucho con atención las propuestas. La propuesta es ser fácil es ser generoso con la plata ajena. Después tenés que financiar lo que vos decís, los servicios esenciales que tenés que prestar. Entonces, aquellos que nos trajeron hasta acá, porque Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, fue parte de ese sistema que nos trajo hasta acá, ahora resulta ser que tienen las soluciones para sacarnos a donde nos trajeron. ¿Por qué no las aplicaron cuando les tocó ser gobierno? Ustedes tienen ministros también del otro gobierno, Álvaro, es lo mismo. No digo que no chicanés con eso porque no tiene vos me chicañaste a mí. Pero vos me chicañaste a mí. Vos tenés a ministros que trabajan. Vos me chicañaste a mí, Carla. Entonces, si vos me chicañás a mí, me decís, mirá, tu presidente es soberbio, esto, mamita querida, ¿qué le queda al tuyo? ¿Qué le queda a tu jefe de este espacio? Por favor. Es nuestro, que es nuestro presidente. Pero vos lo trataste de soberbio al presidente. Si hay una cosa que no tiene el presidente, bueno, pero podemos disentir. Está bien. Podemos disentir. La chicana que utilizas tiene que ver con el líder de mi espacio, que es verdad y no lo niega, que estuvo en el gobierno anterior. Ahora, ustedes tienen... Y para solucionar el problema de la tarifa votaron con el kirchnerismo congelarla. Yo creo que la obligación de todos nosotros en la campaña es abordar los temas que está sufriendo la gente. Totalmente. Y yo puntualmente te quiero decir esto. Seguir hablando del pasado. Pero puntualmente te quiero decir con el tema de los bancos. Porque en muchas encuestas se está diciendo, estoy harto de los políticos no resolvieron el problema. Así que más vale nos pongamos la pila en cómo resolverlo. Seguimos hablando del pasado, ya está. Sí, bueno, desde que yo hago periodismo. Pero te quería contar referido a los bancos. Porque normalmente cuando uno va a la televisión, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, yo estoy presentando el día de mañana, le estaba recién contando a Cari, un proyecto en donde voy a modificar el plazo que tienen las tarjetas de crédito para devolverle la plata al comercio, que hoy está casi en 21 días. 21 días, con las tasas que tiene hoy la Argentina. Y además es mucho tiempo para trabajar con la plata de... Entonces me parece que... Te la van a votar, ¿viste? Acá te la van a votar. Sí, seguramente. Ojalá te lo voten. Yo lo voy a acompañar. Casi tenemos quórum, además. A ver si lo voy a acompañar con mi firma. Pero una cosa sobre la campaña, la pregunta que hacías. A mí me preocupa, la verdad, que se instale una campaña sucia. Lo que pasó hoy... los dichos trascendidos, no sé si lo efectivizó de Rossi de parte... Bueno, vamos a contarle a la gente que Rossi pidió, en nombre del kirchnerismo, la expulsión de la Cámara de Diputados de Carrió y Oliveto. Exacto, por inhabilidad moral. De algo que... La moralidad, si hay algo que carece Rossi, creo que es de la moralidad. Pero aparte, lo que es peligroso de eso es jugar con las instituciones. Una cuestión que nosotros vinimos a traer como Cambiemos, que nos pidió la gente, fue justamente recuperar las instituciones. Recién estaba viendo cuáles eran los datos de los índices de desocupación del 2015. No había. Nosotros recibimos un país sin datos. No había estadísticas. No había estadísticas. El INDEC había sido desguazado. Correcto. Y entonces, ese gobierno, el gobierno del kirchnerismo, del cual pertenece Rossi, hoy nos viene a explicar de moralidad sobre una situación que realmente le aqueja a estas diputadas, y la sumo a la diputada Zubik, y repudio y me solidarizo públicamente con ellas, porque la verdad son luchadoras, y eso creo que es reconocido por todos, incansables contra la corrupción. Me gustaría escuchar a los que... Bueno, vos estás en la ciudad.
Pero ¿cuál es tu opinión de esta actitud de Rossi? ¿Cómo la evalúas políticamente? Y también le Es increíble, pregunto más lo sufrieron ellos, pero a Carla. con lo que tuvieron que resolver con Debido no tuvo la misma actitud, ¿no? Me parece que él, Rossi es un personaje. No, le soltaron la mano. No. Bueno, pero no fue a condenar rápidamente ante el primer indicio de lo que fuera. Me parece que nosotros tenemos que aprender a respetar las instituciones, que nos cuesta muchísimo. Y entre esas, que siga su curso la justicia. El Congreso no tiene por qué tomar ninguna decisión respecto a los diputados, institucionalmente no se ve. El día que ocurra así, bueno, ahí el Congreso se tendrá que hacer cargo, pero hay que seguir los tiempos, como hubo que seguirlos con Cristina. Esto lo digo, Margarita denunciaba a Cristina y nunca quiso apurarlo fuera de lo que el proceso mandaba. Así que, ¿por qué vamos a hacer una cosa así? Me parece que Rossi, en todo caso, tiene que revisar su gestión o su manera de encarar los problemas con su gente, que está complicada mucho. Carla, Sí, tu opinión sobre este por tema. supuesto, me parece que tiene que ver con esto, con el respeto por las instituciones, por el respeto también por nuestros colegas, por el curso de las causas, de los procesos también tiene mucho que ver. Me parece que también tu pregunta la relaciono con la primera parte de tu pregunta, que es cómo vamos a encarar las elecciones. Y va a ser una campaña difícil, porque sí. Yo creo que es la dramática, gente... te diría. Y sí, pero Ya es más allá de dramática. los vaivenes y que está atravesado por incertidumbres en cada uno de los partidos, cada espacio tiene lo suyo, me parece que tiene que ver también con esta falta de legitimidad que estamos teniendo la clase política, porque además hacemos mucho para que los ciudadanos no nos respeten, no nos crean. Los espectáculos que se arman en el Congreso son vergonzosos, actitudes de diputados en contra de otros diputados, descalificaciones públicas de compañeros y de personas que en realidad están actuando en el sentir de sus funciones. Y también hay que reconocer que es de todos los espacios, porque a mí también me preocupan las declaraciones de una diputada a la que yo respeto muchísimo por su trayectoria, por toda una lucha vinculada justamente con los temas que para mí son ejes, que son... Elisa Carrió. ¿Qué es Elisa Carrió? Exactamente. Ella hoy tuvo manifestaciones que se le perdonan porque es Elisa Carrió, pero también son preocupantes. ¿Vos te referís a lo que habló sobre el ministro Garabano? Habló del ministro, le dijo, Lorenzetti también, creo. habló del ministro Garabano, le dijo, lo descalificó Le dijo públicamente. poste ahora, está un poco más. Sí, pero ella avanza y después Sí. retrocede y se le perdona y no sé si está tan bien que ella no pida disculpas también por estas cosas, porque me parece que los exabruptos nos hacen mal a todos y generan también más violencia desde todos los... Así que va a ser una campaña difícil. Espero que no sucia, ¿no? Aportó Como confusión decía- Carrió cuando tiene una denuncia contra ella, en este caso desde que la quieren mover, y por otro lado dice hoy que hay gente dentro del gobierno que pide que se investigue si hay gente dentro del gobierno que está conspirando contra Stornelli. La verdad que cuesta cada vez más entenderla, Pero Carrió. eso es difícil. A ver, cerrá, sí. porque Yo ¿cuesta? Cuesta seguirla así, por ¿Cuesta? supuesto. Cerrá, por favor. Yo creo que estamos, bien lo dijiste vos, en el inicio de una campaña política. Sí. Y esto tiene que ver con eso. O sea, toda esta cuestión de Rossi pidiendo... O sea, Pero piensen en ¿quién la le va a hacer gente, creer a todos Rossi les digo. que Piensen un Carrió poquito a la tiene gente que inhabilidad está- moral? que está- que merece me otra parece cosa, que todo ¿no? tiene... Sin duda. Sí. Me parece que hay cuestiones que la realidad superan la ficción. Bueno, a los Pero cuatro, coincidimos, muchísimas está gracias. bueno, coincidimos. Muchas gracias No, a los gracias a cuatro. ustedes por la invitación. Bueno, en el próximo bloque, Rubén Rabanal va a intentar contarnos quién es el responsable de todo lo que está sucediendo en la economía. Y yo les voy a decir por qué, me parece, no sale la ley de barras bravas de la Cámara de Diputados. I told you it is this